Iniciar la grabación primero y vamos a compartir algo. Bueno, si se ve y me escuchan, háganmelo saber, por favor. Sí se ve, sí se le escucha, doctor. Correcto, Sí se ve, gracias. doctor. Gracias, muy amables. Bueno, mi nombre está ahí, José Osnayo, Hospital Almenara, médico psiquiatra. El tema de hoy es que se me ha encargado, es un tema medio complejo a la hora, pues no es bien difícil. 2 de la tarde en general, todo, llevar una clase teórica a esta hora a veces es un suplicio. Tratemos de hacer lo mejor posible para que no se duerman, pues si se duermen, pues que se duerman bien, pues no ronquen nomás con el micro prendido, ¿no? Porque se ve un poco mal. Es el sustrato, lo que vamos a hablar, el sustrato de la conducta, ¿no? Al final es el cerebro, la mente, el cerebro, la mente, pues la conducta, ¿no? O el cerebro y la mente, si quieren, ¿no? O el cerebro y la conducta. Bueno, tampoco es tanto cerebro, ¿no? Porque vamos a ver que en la neurobiología interviene una serie de transmisores, de neurotransmisores que están alojados lejos de la cabeza, ¿no? Hasta en el colon encontramos neurotransmisores. Y es de alguna manera como la biología y todas las ramas conexas al servicio en este caso, de la conducta de las neurociencias. Y como esto da un sustrato pues a nuestra especialidad, que es lo que estamos tratando, que es psiquiatría, al fin y al cabo. El menú del día, no sé si vamos a revisar todo, creo que sí. Algo de generalidades, algo de neurociencia, de genética, poco neurotransmisores. Final, pues un epílogo. Tener en cuenta que hay maestrías, doctorados en neurociencias. Esto en muchos países del mundo más avanzado, los países más avanzados, tienen grados al respecto, ¿no? Quiere decir que hay que estudiar mucho, demasiada información para poder resumirla en casi un par de horas, ¿no? Haremos el intento de hacer un vuelo rasante sobre el tema. Siempre mis referentes, la universidad, a la cual ya al ser yo profesor está incorporada a mi alma, pues mi alma mater también, ¿no? Madre del alma. La Universidad Ricardo Palma, la Universidad de origen de San Marcos, San Fernando, ¿no? La Facultad de Medicina. Yo estudié cuando no era así esto, ¿no? La universidad tiene pues ya mucho tiempo, pero cuando estudiaba pues estaba en la época del terrorismo, era la lucha armada y estaba toda pintarrajeada. Cuando la limpiaron, vieron, debajo de todo esto encontré esta pileta, ¿no? Debajo de un basural estaba, nunca la vi. Y vi que había una belleza, ¿no? Arquitectónica y orgulloso, ¿no? De estudiar ahí y ser tan bonita la facultad, es casi un museo. El hospital donde estudié gran parte de pregrado, posgrado, y bueno, yo miraba así el hospital de lejos, enamorado del hospital, ¿no? Cuando era alumno, estaba en anatomía, en esos cursos eh, previos pues a la clínica, y ya terminé trabajando ahí y trabajando justo en gran parte
donde está esta familia Salud, ¿no? Ahí trabajé mucho tiempo y de alguna manera inspirado por el maestro, pues sí, bueno, la clínica donde trabajo, propaganda para lo privado, pero el profesor Carlos Alberto Seguín Escobedo, uno de los top ten, ¿no?, de la psiquiatría, ¿no? Muchos, no muchos, algunos psiquiatras están en esa lista, ¿no? Llevan hospitales, llevan su nombre, calles, y bueno, diversos, hasta nombre de un hospital, por ejemplo, Emilio Valdizán también, Medrano, padre de la psiquiatría peruana. Bueno, Seguín, ¿qué cosa hizo Seguín? Puso un hospital, dentro del hospital Almenara, fue parte de los fundadores del hospital de esa época, llamado de la Caja del Seguro, Hospital Obrero, ¿no? Y, y en 1941, ¿no? Bueno, entró a trabajar como jefe del servicio de psiquiatría en el año 1942 hasta el año 72. Yo cuando estaba preparado ya no estaba, pues, pero venía pues siempre, ¿no? Yo estaba presente en todas sus reuniones, charlas, me autoinvité solito, pues ya estaba donde quería estar, donde estaban los grandes, ¿no? Y de alguna manera la vocación, ¿no? Seguín hizo un, una sala de hospitalización dentro de un hospital general. Más o menos, estamos hablando de 1942, ¿no? Unos 60 años antes que en Caracas, Venezuela, se haga la declaración de Caracas, donde decía que la psiquiatría debería estar en los hospitales generales y no en hospitales psiquiátricos, ¿no?, tipo manicomios. Eso sí, era un visionario, lo hizo, colocando en el hospital Almenara una sala de psiquiatría, ¿no? Ahora imagínense ustedes en esa época, si ahora hay tanto prejuicio, estigmatización, en esa época pues era, de alguna manera, se le pararon los pelos al director, ¿no? Y a toda la gente, ¿no? Pero tuvo razón, ¿no? Al final, el paciente en una sala de un hospital general tiene el acceso, por ejemplo, en el hospital Almenara, entre especialidades y subespecialidades como 50, pues, ¿no?, de anatomía, patología hasta urología, ¿no? Toda la lista con las subespecialidades correspondientes. Acceso a patología clínica, ¿no? Toda la bioquímica, inmunología, hematología. Tenía acceso a imagenología, hospital pues, con tomografía, resonancias y tomógrafo de medicina nuclear, tomografía de emisión de positrones, SPECT cerebral, etc. Entonces el paciente tenía derecho a ser atendido como un ser humano, ¿no?, como cualquier otro paciente de otra especialidad. Hizo muchas cosas más, pero entre ellas creo que una de las cosas más importantes lo hizo. Ahora, los objetivos de esta reunión es que no se duerma cuando era presencial, ¿no? No era difícil, pero esperemos que no. Vamos entrando un poco, si alguien preguntara la salud mental, ¿no? Es una conjunción, ¿no? Sería así, una confluencia de factores, ¿no? El cuerpo, la mente, el espíritu. Esta lámina un poco la deseché hace tiempo porque dije, está en inglés, no sé. Bueno, pero al centro decía una cosa bien interesante, decía wellness and wholeness, bienestar y wholeness, dice wholeness, integridad, ¿no? Ser íntegro. Yo sabía que ser íntegro es ser buena persona, ¿no?, civilizado, buen ciudadano, una persona de carta cabal, un caballero, ¿no?, o una dama, ¿no? Eh, íntegro. Sin embargo, es mucho más, ¿no? La integridad, el sinónimo es un neologismo, ¿no? Parece, creo que ya lo han aceptado en la Real Academia de la Lengua, completitud, completitud, estar completo. Me acuerdo una vez mi esposa me mandó con los platos, lleva esos platos, ¿no? Tenía como 12 platos llevándolos a la vez, ¿no? Y me resbalé y los rompí. Pues me quedó uno, ¿no? Y yo le dije, mira, este ha quedado íntegro, está íntegro. A correr no íntegro completo, ¿no?
Es decir, una persona tiene salud mental cuando tiene completitud. Cuando llega a un punto, de acuerdo a la edad, a la cultura, al momento, en la cual ya pues no ha cumplido la meta, ¿no? Ya no hay más que cumplir, como llegué a la meta en la maratón, ¿no? Ya después ya no, ya viene otro tema, ¿no? Pero bueno, salud mental también puede ser cuerpo, mente, entorno. De esa confluencia, pues sale la salud mental. Eh, Obviamente el cerebro, ¿no? El cerebro con toda su arquitectura, los neurólogos, los neurocirujanos se van a maravillar, pues, ¿no? De todas estas estructuras. Es una parte importante del ser humano, el área límbica, ¿no? La zona límbica, con una serie de estructuras que tienen que ver con la conducta, con los sentimientos, con las emociones, ¿no? La amígdala, ¿no? La área singular, una serie de núcleos, e incluso la diferencia entre hombre y mujer, ¿no? El cerebro del hombre y de la mujer se diferencia, pues. Hay mucha diferencia. Se me ocurre algunos núcleos, por ejemplo, relacionados a la función sexual. La mujer pues supera al hombre, definitivamente, ¿no? Y tiene una capacidad sexual, pues un disfrute sexual multiplicado por 10 comparado con un hombre. La posibilidad de multiorgasmo, ¿no? Ligada al sexo femenino. Y bueno, el ser humano no tiene el limbicómetro, ¿no? No hay forma de saber si el área límbica cómo está funcionando desde afuera. El perrito pareciera que en su cola la tiene, ¿no? Mueve la colita cuando está contento, cuando ve a su amo, a sus amigos, es un signo de que está contento, una emoción, ¿no? No está, pues, asustado ni con cólera. El ser humano tiene, pues, la sonrisa, ¿no? Se mueve en una serie de músculos, ¿no? Una serie de terminaciones nerviosas para expresar, pues, la alegría, no sé, básicamente alegría, ¿no? Felicidad, caso del hombre y de la mujer, ¿no? Eh, es la forma de cómo podemos saber a través de un gesto, ¿no? Cómo estaría funcionando nuestro cerebro, ¿no? Bueno, puse este ejemplo en una clase, pues, y la gente no miraba, pues, la sonrisa, ¿no? Bueno, la idea es que, ¿cómo es que el cerebro termina, pues, produciendo un ser humano como está a la derecha, ¿no? Cruel, y un asesino, pues un sicario, este es un mera salvatrucha, ¿no? Todo esto, ¿cómo es, no? ¿Qué pasó, no? ¿Cómo ese cerebro puede hacer que un ser humano sea como eso? Un misterio, en realidad, esa brecha de mente y conducta que lo trata de rellenar la neurociencia pareciera todavía no acercarse. Estamos todavía muy distantes. Nos vamos acercando mucho a saber qué está pasando en nuestra conducta y cómo el cerebro fabrica eso, ¿no? Eh, Phineas Gage era un operario, un obrero de las líneas de construcción de los trenes, ¿no? Cuando había el lejano oeste, bueno, la conquista del oeste, eh, y bueno, se construían muchos trenes desde el este al oeste. Y entre estos operarios estaba por Virginia, en Estados Unidos, eh, Phineas Gage, todo un personaje. Eh, Estaba trabajando en un agujero, poniendo pólvora para hacer una voladura, ¿no? Y metió una barreta y salió una chispa y la barreta salió disparada, pues, ¿no? Como un misil, como un proyectil, y le atravesó la zona malar y salió por la zona frontal y prefrontal sobre todo. Y bueno, salió produciendo una lesión, como salió pues a fuego vivo, eh, prácticamente lo suturó, ¿no? Lo, eh, con el calor, ¿no? Entonces, bueno, lo atendieron, ¿no? Pero él que era antes un hombre recto, vamos a poner así, civilizado, equilibrado, ¿no? Adecuado, se convirtió luego de eso, vamos a poner, del fierrazo, en una persona todo lo opuesto, ¿no? Animalizado, ¿no? Intolerante, abusivo, eh, con esas características de
de impulsividad, irritabilidad. Bueno, pues psicopatizado también, ¿no? Yo no puedo trabajar, iba deambulando de trabajo en trabajo, hasta llegó a Chile, ¿eh? Trabajó en Chile en un circo, cosas por el estilo, ¿no? Eh, la Universidad de Harvard tiene un museo, pues está el Museo de Cera, ¿no? Phineas Gage, está con su vara. ¿Qué cosa demostró esto? Demostró que hasta ese momento, siglo XIX, mitad del siglo XIX, no, se pensaba que la zona prefrontal no servía para nada, ¿no? Esto lo demostró que no, que era una zona de la conducta, ¿no? La zona más humanizada, ¿no? Que nos hace al hombre, hombre, el Gates, ¿no? En el Museo de Harvard, si ustedes viajan por ahí, lo van a encontrar, ¿no? De su cráneo, en la zona de... Bueno, con respecto a las neurociencias, el cometido de la neurociencia, su propósito, es comprender los procesos mentales por los cuales tenemos todas las funciones mentales, ¿no? Percibimos, actuamos, aprendemos, recordamos, ¿no? Tratar de encontrar. Estudia la estructura y la función, bueno, neuroquímica, farmacológica y la patología del sistema nervioso. Su objeto son los diversos elementos del sistema nervioso que interaccionan entre sí para dar origen a la conducta humana. Estudia todos los mecanismos cerebrales para entender la conducta humana. El estudio biológico del cerebro es un área de muchas disciplinas, ¿no? Abarca muchos niveles. Hay biólogos moleculares hasta, bueno, gente experta pues, en neurocognición y conducta, ¿no? Hay de todo tipo de profesionales, ¿no? Médicos y no médicos. Algunas cosas con respecto a la neuroanatomía funcional es un vuelo también rasante. El encéfalo es el órgano que ejerce el control de la conducta. La conducta puede definirse como cualquier tipo de movimiento en un organismo vivo. Eso no viene el caso. El encéfalo se divide en dos hemisferios, ¿ya? Cada hemisferio, 4 lóbulos, usted lo conoce: frontal, parietal, temporal y occipital. La corteza cerebral, los lóbulos frontales se dividen en 3 regiones anatómicas: la corteza motora premotora, la corteza paralímbica, que comprende la región anterior del giro encino, el giro cingulado, el córtex prefrontal, la tercera estructura, que comprende la corteza dorsolateral, la orbitaria y la mesial. En la última está pues, la paralímbica. Estas cortezas están conectadas con diversas estructuras subcorticales, esto es muy importante, ¿no? Formando los circuitos fronto-subcorticales. La descripción de estos circuitos representa uno de los mayores avances de la neurociencia en las últimas décadas y la relación entre cerebro y conducta, los córticos subcortical. Hay áreas subcorticales, desde el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico, luego por el hipocampo, el formis, la amígdala cerebral, la circunvalación del cíngulo, el bulbo olfatorio, cuerpos mamilares. También están los ganglios basales, son 4 básicamente: el cuerpo estriado, ¿no? Que comprende el núcleo caudado, el putamen y el estriado ventral, que incluye el núcleo accumbens. Segundo, el globo pálido. Tercero, la sustancia negra, o locus níger. Cuarto, el núcleo subtalámico. Genética, algo de genética. Es la ciencia que estudia la herencia o la transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos que se heredan de padres a hijos. La información genética se encuentra en la molécula de ADN en los cromosomas. La especie humana, ustedes saben, tiene 46 cromosomas, distribuidos 23, ¿no? 23 pares, cromosomas homólogos. Uno de estos pares determina el sexo. Gen es un factor hereditario que controla un carácter, los caracteres, ¿no? Genotipo, conjunto de factores heredados de los padres para un determinado carácter.
Fenotipo es el conjunto de caracteres hereditarios que se manifiestan externamente. Los cromosomas están formados por ADN, proteínas y algo de ARN. Los genes son una parte de las cadenas de ADN, se disponen linealmente a lo largo de ella. Se encuentran en los lugares llamados locus, loci cuando es plural, ¿no? La molécula de ADN tiene una estructura pues, de forma de escalera de doble hélice, formada por azúcar, ¿no? La desoxirribosa, fosfatos y las 4 bases nucleótidas. Adenina, timina, que no es tiamina, por si acaso, ¿no? El complejo B, ¿no? Sino es timina, la citosina y la guanina, ATCG. El código genético queda determinado por el orden de estas bases. Y cada gen tiene una secuencia única de pares de bases, ¿no? Eso no se parece uno a otro. A recordar que tenemos 46 cromosomas, 44 autosómicos, 2 son sexuales, el hombre Y y la mujer XX, ¿no? El humano, el proyecto, pues, 1990, Departamento de Energía en los Institutos de Salud de Estados Unidos, lo iban a hacer en 15 años, lo hicieron en 10, gracias a la colaboración de todos los países más avanzados, sobre todo, a los avances del campo de la genómica, bueno, a la informática. Se tuvo el borrador pues en el año 2000. Los seres humanos pensamos, pues, como siempre soberbios, que tendríamos pues 1.000.000 de genes, ¿no? Si somos superiores al resto de seres vivos, pero al final fueron entre 20.000 y 25.000, casi como una mosca, ¿no? El número de genes. Gran parte de nuestro genoma está compuesto, obviamente, bueno, de ADN, pero hay una parte de ADN que no codifica genes. Todo un misterio es eso. Los cromosomas con más genes que codifican proteínas son el 17, 19, 22. Pero hay cromosomas como los sexuales, XY, 4, el 18, el 23, que poseen menos genes codificadores. Tenemos traducción a tantas letras. Solo un 5% del genoma, solo un 5% de todo el genoma codifica proteínas. El 25% del genoma humano está casi desierto. Bien raro es, existiendo largos espacios sin secuencias génicas entre un gen y otro. Se han identificado un número muy elevado de pequeñas variaciones de los genes. Esto es muy importante para los que les gusta la investigación. Los polimorfismos de nucleótidos únicos, más conocidos como los SNP en inglés, ¿no? Polimorfismos de nucleótidos únicos. Son más o menos cerca de 2 millones de ellos. La mayoría de estos polimorfismos no tienen un efecto clínico concreto, pero de ellos depende, por ejemplo, entre muchas cosas, de que una persona sea sensible o no a un fármaco, o la predisposición a sufrir determinada enfermedad. Alguna vez una pasantía, pues un instituto de primer orden, pues en Chicago, en Illinois, había gente estudiando esto, ¿no? Cómo, por qué una persona reacciona mucho mejor. Estamos hablando de psicofármacos, ¿no? Algunas personas reaccionan mucho mejor, por ejemplo, en antidepresivos. Uno funciona muy bien, otro regular no más. Y bueno, tiene que ver con un tema de estos SNPs. Una serie de enfermedades, por ejemplo, el cromosoma X, ¿no? Localización de enfermedades de tipo genético, ¿no? Para todos los gustos hay hemofilias en sus formas A, B, y el síndrome de Nash-Nehan, síndrome de Fabry, muchas enfermedades de tipo hematológica, la anemia hemolítica, la retinitis pigmentaria, distrofias musculares, tienen localización conocida por genética, ¿no? Unos 10.000 genes conformarían el sistema nervioso central y periférico. ¿Cuál es el aporte de los genes a la conducta? Al final, potencialidades heredadas. No se ha identificado esto. La inteligencia, ¿no? La inteligencia se hereda un poco. Padres inteligentes, hijos inteligentes. Un poco genético y otro epigenético, la crianza, ¿no?
los padres inteligentes le dan todas las oportunidades. Yo creo que una de las claves, por ejemplo, no sé si la gran mayoría deben ser solteros todavía sin hijos, no sé. Ustedes, uno debe otorgarle, pues, de alguna manera potenciar la potencialidad que uno puede identificar, ¿no? Desarrollarse en lo que le gusta, lo que puedan ser. Claro, hay que ver el mercado también, ¿no? Pero de todas maneras, ver qué potencialidades tienen los hijos para poder ser simplemente nada más que llamaremos eso, no es proveedor, sino promotor, ser un promotor, ¿no? Para que ellos puedan desarrollarse. Por supuesto, los niños pues no van a decidir, ¿no? Pero eso se tiene que ver. Las habilidades verbales y espaciales, eso se puede heredar, ¿no? La memoria, el temperamento, ¿no? Incluso hay hasta culturas, ¿no? Con temperamentos afines, ¿no? Por ejemplo, los sicilianos, ¿no? En Italia son todos temperamentales, ¿no? Sanguíneos, ¿no? Son musicales y exagerados, ¿no? Temperamento. Temperamento viene de temperatura. Cuánto calor le pongo a mi forma de ser, ¿no? Temperamento, carácter y personalidad, ¿no? Los rasgos de personalidad también. No se sabe si es genética exactamente o crianza, pero padres psicopáticos, hijos psicopáticos, suelen ser muy frecuentes. Claro, siempre hay la excepción que confirma la regla, la rosa del pantano, ¿no? También, ¿no? Pero suelen heredarse personalidades, ¿no? Rasgos. Eso se tiene que ver, claro, con el ambiente, ¿no? Pero la predisposición para fumar y beber, el alcoholismo se hereda, también por imitación, también, ¿no? Por moldeamiento, modelamiento. ¿Claro? Padre que está fumando le dice, hijito, ni se te ocurra fumar, ¿no? Pues, lo no verbal es el ejemplo, es mucho más que la palabra. Estructura de las ondas cerebrales y una serie de enfermedades neuropsiquiátricas. No se crean al 100%, pero hay una predisposición. La diferencia entre el hombre y la mujer hemos visto que es obvia, pero nos diferencian 6.500 genes aproximadamente, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Enfermedades, disturbios genéticos, por ejemplo, del grupo de las formas cromosómicas. Ahí tenemos que hay adición o delección, ¿no? O sea, aumento o falta de cromosomas enteros o parte de ellos. El ejemplo es clásico de la trisomía 21, ¿no? En el par 21 hay 3, síndrome de Down, ¿no? Lo monogenético, un solo gen mutantes únicos, heredados en forma mendeliana, no simple. Ahí tenemos la anemia falciforme, la Corea de Huntington. Los poligenéticos, entra bastante enfermedades psiquiátricas, interacciones de múltiples genes sumativos, la diabetes, la esquizofrenia, la bipolaridad, entre otros, ¿no? Disturbios genéticos de células somáticas, ¿no? Tenemos acá lo relacionado pues, al oncogenia, ¿no? El cáncer. Hay cánceres que tienen predisposición hereditaria. Datos que apoyan la transmisión genética en psiquiatría, por ejemplo, la esquizofrenia. Bueno, hay formas de monitorizar esto, ¿no? Estudios de riesgo familiar, gemelos, adopción y estudios de ligamiento, ¿ya? Esquizofrenia, pues eso hay evidencia, pues. La bipolaridad, lo mismo, ¿no? La depresión mayor, bueno, más o menos una depresión monopolar, ¿no? Unipolar, hay cierta evidencia. Trastorno de ansiedad también, pero hay ansiosos, ¿no? La abuela nerviosa, la madre nerviosa, el hijo nervioso, ¿no? En alcoholismo también hay evidencia en todo esto, ¿no? Con respecto a la causalidad genética, el riesgo familiar, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, la demencia en la enfermedad de Alzheimer, sobre todo el inicio precoz, 40-41% aproximadamente, ¿no? Son rangos, ¿no? Pero están los cromosomas, pues, 1, 14, 21. En alcoholismo,
Hay cifras muy grandes que van desde, hay una variación muy grande, entre 3 y 50%. Yo diría que es un 25%. Si uno es alcohólico y tuviera 4 hijos, uno de ellos carga con el alcoholismo el padre, ¿no? Hay factores ambientales definitivamente que eso moldean, ¿no? Pero en líneas generales, viendo la genética, nomás es 3 a 50%, cromosoma 11, entre otros. Corea de Huntington, 50%, ¿no? Es muy fuerte eso. Sufre Huntington, puede tener hijos con Huntington. Cromosoma 4, la esquizofrenia, 10 a 40, para mí esto es casi 40. Sobre todo se va a ver pues, si vamos a poner si dos personas tienen un hijo, dos esquizofrénicos. Claro, si solo se va alejando si solo es uno, si solo es uno es hijo de, ¿no? Así es la genética. Bueno, ven ustedes que es multigenético, ¿no? Poligenético, ¿no? Poligénico también, multigénico. 5, 6, 8, 11, 15, X y 22, ¿no? La esquizofrenia. Todos tienen estudios de respaldo, ¿no? Todo esto es medicina basada en evidencia. El trastorno bipolar también tiene una herencia importante, cromosoma X y el 18. Y las personas con trastorno de pánico, crisis de angustia, también llamado trastorno de pánico, 25-27%. Uno de 4 se puede heredar, cromosoma 17. Es un flujograma de alguna manera, la causalidad genética del trastorno mental. Siempre hay genes predisponentes. Suceden eventos adversos tempranos. Esas dos cosas son muy importantes. Lo que le pase a un niño en su infancia, ¿no? De ahí se hace un fenotipo vulnerable. Hay disfunción pues, de serotonina, noradrenalina, dopamina, ¿no? Por otro lado, hay alteraciones estructurales del sistema nervioso central. Se produce una vulnerabilidad aumentada al estrés. Bueno, y una disminución de la capacidad de enfrentamiento, de afronte y performance psicosocial. Y se produce un trastorno, ¿no? Afectivo, generalmente depresión, ¿no? De depresión. Bueno, obviamente hay una interacción genética y ambiente. Es un proceso dinámico que se debe a la interrelación constante entre los determinantes genéticos y ambientales. Esta vulnerabilidad puede dar lugar a diversas consecuencias según la intensidad de la carga genética y ambiental y la presencia o ausencia de factores protectores. También no solo hay factores en contra, ¿no? Hay factores también que nos protegen. Tampoco es una cosa, no es una maldición genética. Hay cosas que uno puede también defenderse. El modelo genético en psiquiatría es caracterizado por un efecto combinado, ¿no? De muchos genes, siempre es así, poligenético, son genes de baja penetrancia, junto a diversos factores ambientales de riesgo y de protección, ¿no? Multifactorial, que generan un fenotipo susceptible a psicopatología. Casi todas las enfermedades, llamaríamos pesadas, ¿no? La psiquiatría dura, tienen esta posibilidad, ¿no? Lo mismo, un fenotipo individual influye en su propia exposición respecto a factores ambientales de riesgo. Los factores ambientales son en sí mismos atribuibles o direccionados a influencias genéticas. El niño, pues, maltratado, ¿no? O dentro de violencia intrafamiliar. Este término esquizotaxia del profesor Paul Mill, personas genéticamente vulnerables que sufrieron exposición a acontecimientos adversos en las primeras etapas de la vida, en los temas obstétricos, y que dieron lugar al desarrollo anómalo de ciertas estructuras cerebrales. Esa vulnerabilidad latente, más un acontecimiento ambiental adverso, puede facilitar el desarrollo de una esquizofrenia o una psicosis. Por ejemplo, la pérdida de la madre, la muerte de la madre, el consumo de marihuana en la adolescencia. Yo, bueno, una vez he viajado a Europa, un lugar muy bonito es Ámsterdam, ¿no?
huele pues a marihuana por todos lados. Hay tiendas que venden pues marihuana, ¿no? Hay de todo tipo, en todas las formas. Pero es un país muy curioso, muy controversial, es un país relativamente tranquilo, casi no hay cárceles. Las cárceles están cerradas, están haciendo bibliotecas. Las iglesias también curiosamente les han vendido, hacen como un centro comercial, consumen marihuana. Pero eso es allá, pues. Acá esto puede producir psicosis, esquizofrenia. Bien difícil, o sea, que se legalice. Yo, por ejemplo, no. Yo diría sobre mi cadáver, ¿no? De hablar. Los jóvenes pueden, si son, tienen herencia, ¿no? Hay genes de tipo esquizofrénico, ¿no? Con la marihuana podría encenderse. Claro, para complicar más las cosas, hay psicosis ya producida por la misma marihuana, que se parecen a la esquizofrenia, pero no es esquizofrenia. Y también hay esquizofrenia desencadenada por el uso de marihuana. Bueno, las características de la esquizofrenia, bueno, si no la conoce, es una enfermedad muy común, se inicia entre los 15, 25 años, a los 20 más o menos está su acné, de inicio más precoz en los varones, en las mujeres un poquito más tardío, probablemente los estrógenos están involucrados. Bueno, la principal forma clínica de la esquizofrenia, paranoia. Hay muchos tipos de esquizofrenia, pero bueno, una de ellas es la paranoia. Se ha postulado la teoría del neurodesarrollo. Factores poligenéticos condicionarían una disfunción en el proceso de organización cortical dentro del útero. Esta vulnerabilidad biológica se expresa en enfermedad durante la adolescencia. Porque bueno, en la adolescencia pues hay una serie de factores, ¿no? El chico tiene que terminar el colegio, tiene que ingresar a la universidad, tiene que trabajar, hay cambios biológicos, etcétera, ¿no? Eso podría ser eso. Hasta incluso se postula con mucha fuerza que la esquizofrenia sea causada por virus lentos, se desarrollan en zonas frías. Por eso pareciera que hubiera esquizofrenia, los hijos nacen, o sea, la esquizofrenia, los niños nacen con esquizofrenia en invierno, ¿no? Pero invierno, pues yo también he nacido en invierno, pero no soy esquizofrénico, pero se refiere al invierno pues, bajo cero, pues, ¿no? En Europa, ¿no? 10 grados, 20 grados bajo cero. El desarrollo de virus y intraútero, ¿no? Con los cambios, de alguna manera, en el neurodesarrollo, ¿no? Y bueno, se ha identificado atrofia prefrontal, ¿no? Entonces se puede ver tanto en tomografías como en PET cerebral, ¿no? En la zona parietal, en el cerebelo, ¿no? Antes de pensar, el cerebelo era solo para hacer pruebas de coordinación, ¿no? De dedo, nariz, ¿no? El equilibrio, ¿no? Pues ahora tiene implicancias también en la conducta. Dilatación de ventrículos laterales, observamos en muchos pacientes, no sé muchos, algunos pacientes en la tomografía, parece la imagen de un paciente con atrofia por demencia, joven nomás. La psicosis se debería a una hiperactividad mesolímbica o una hipoactividad mesocortical de dopamina. Ustedes conocen las carreteras principales dopaminérgicas, la mesocortical, la mesolímbica, sobre todo la mesolímbica, la nigroestriada, el locus nígero, cuerpo estriado, y la tuberoinfundibular en el hipotálamo. Las principales carreteras están cargadas pues, de células, de neuronas dopaminérgicas. Por ahí se viene el problema, ¿no? Por ahí está el problema. No es lo único, ¿no? La esquizofrenia no se explica solo por dopamina. Hay otros neurotransmisores involucrados. La serotonina, el ácido glutámico, ¿no? Glutamato. Pero la enfermedad debe explicarse por un modelo poligenético, vuelvo a repetir, multifactorial. Están implicados una serie de cromosomas, 5, 6, 8, 11, X22. La prevalencia, lo hemos visto, no lo hemos visto. La prevalencia en la población general es 1%, 1 de cada 100. Montón. En todo el mundo, ¿eh? Fluctúan entre 0.6 y 1.6. Uno más que otros, pero van por ahí. ¿Eh?
Cuando uno tiene un pariente de primer grado, bueno, hay un 10%, ¿no? De todo esto, ¿no? Cuando ambos padres hay un 40% de riesgo, sobre todo, ¿no? Si ambos padres son esquizofrénicos. En gemelos dicigotos se ve 10-15% y en monocigotos el 50%. O sea, es genética, la enfermedad, pues. Con respecto a la depresión, todo esto probablemente lo van a revisar en seminario, no sé si hoy o mañana, mañana o el lunes próximo, lo van a revisar en el seminario de genética. Bueno, en la depresión, los acontecimientos vitales, los griegos le llaman life events, eventos vitales, acontecimientos vitales asociados a depresión. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar cercano, ¿no? En los primeros años de vida, ¿no? Muerte de alguno de los padres, ¿no? La violencia familiar, ¿no? La separación o divorcio de los padres, conflicto ya mucho más grande, conflicto conyugal grave, todo eso relacionado a la depresión. En mujeres con riesgo genético bajo, la incidencia de depresión fue 0.5-6.2. En las mujeres con riesgo alto genético, las probabilidades aumentaron, ¿no? Eso tiene que verse claramente, ¿no? Tanto la genética como el ambiente. El alcoholismo es un marcador de riesgo genético que induce a la depresión. Toda persona que, yo no solo diría que sea alcohólico, ¿no? Que usa el alcohol o tiene un uso perjudicial de alcohol, o sea, toma por las puras, le pasa algo en su borrachera y, bueno, y toma por gusto. Eh, de alguna manera debería, bueno, debería uno ir pensando que tiene un problema del estado afectivo. Mi maestro me decía, toda persona que consume alcohol o drogas, ¿no? De manera adicta, es bipolar hasta que no se demuestre lo contrario. Una exageración, pero para hacerme recordar que su problema realmente no solo es el consumo, sino que tiene una patología afectiva. En muchos países del mundo le llaman esto patología duales. No me gusta a mí porque pensar que lo máximo que un paciente en psiquiatría puede tener son dos enfermedades, solo dos enfermedades, ¿no? En realidad puede tener, son triales, tetrales, son de 3, 4, 5, hasta sin contar las enfermedades físicas que pueda tener. El alcohólico puede tener bipolaridad, tener personalidad dependiente o border, puede tener problemas de otro tipo, en trastorno de ansiedad agregado, puede tener a otra adicción además, puede tener obviamente patología física, ¿no? Problema hepático, esofágico, digestivo, podría tener temblor por una lesión ya cerebral, ¿no? Etcétera. Entonces no hay que pensar de amplia base ya. Las personas con riesgo genético a la depresión muestran una sensibilidad mayor al estrés. Claro, si yo provengo de una familia con pedigrí depresivo, ¿no? Había varios deprimidos. Eso de que yo no tengo, yo soy sano, mi familia es sana, eso es mentira, es una falacia. Nuestro árbol genético es un árbol al revés, ¿no? Soy yo, está mi papá, mi mamá, y allí los abuelos que son 4, luego los bisabuelos que son 8, los tatarabuelos 16, pero cada uno con sus hermanos, ¿no? Y los antiguos tenían un montón de hermanos, ¿no? Ahora, en toda esa familión, ¿no? Siempre hay, pues, ¿no? Definitivamente. Que no se hayan tratado es otro tema, ¿no? Suicidas, alcohólicos, de todo tipo, ¿no? Psicopáticos, ¿no? Yo provengo de familia de piratas, ¿no? Cosas así, ¿no? Eso eh, uno tiene que mirarlo de esa manera. Bueno, la parte del sistema nervioso central son cifras, ¿no? Pero parece que son un montón, pero el cerebro tiene pues 10 a la 11, no sé cuánto será con cero, ¿no? 11 ceros, creo, de neuronas, 10 a la 14 sinapsis. Una sola neurona puede recibir 10.000 a 100.000 aferencias neuronales, ¿no? Está interconectado. Cada vesícula sináptica puede contener 10 a la 4 moléculas de neurotransmisores, cargadas de neurotransmisores.
En el transcurso de 100 microsegundos, los neurotransmisores pueden abrir 1, 2 por 10 al cubo canales receptores. O sea, la cosa es bien compleja, pues, para entenderla tan fácil, ¿no? Y para estudiarla mucho menos, ¿no? Vaya usted a saber qué cosa es el pensamiento, ¿no? Claro, es un microvoltaje, ¿no? Una diferencia de voltaje. Es un impulso nervioso, pues, con neurotransmisores cargados de electricidad. Pero ¿y dónde está? ¿Por dónde anda? ¿Por qué yo pienso bonito, pienso feo? Soy malicioso. Todo eso no se sabe. La mente sería pues una propiedad que emerge de esa enorme cantidad de neuronas conectadas de manera muy compleja y múltiple. Esta lámina que está frente a ustedes indicaría pues al lado izquierdo una pregunta. Se me está escuchando, ¿no? No voy a estar hablando en el desierto. ¿Se me Sí se escucha? escucha, doctor, sí. Sí se escucha, doctor. Gracias a todos. Esto podría ser, a ver, vaya uno a la pizarra y dibuje la mente. Bueno, ¿sabe? De repente alguien dibujaría así como un cerebro del esqueleto que está a la izquierda, no sé. Pero más fácil sería una circunferencia, un círculo. Y bueno, esa es la mente, una abstracción, ¿no? Es algo abstracto, un constructo. Bueno, la parte negra sería la parte oscura, la parte enferma. Y la parte rojita, o podría ser blanca también, rojita, es la parte sana. El del lado izquierdo está enfermo. Ambos están enfermos porque su área enferma es más grande que su área sana. Todos nosotros podríamos ser al revés, ¿no? Tener la área rojita sana y lo rojito ponerlo en negro. Sería enferma. Estamos equilibrados porque el área enferma, perdón, el área sana supera el área enferma. Conclusión, también todos nosotros tenemos áreas enfermas. Tenemos áreas psicopáticas, histriónicas, neuróticas, áreas psicopáticas, de todo. Y a veces se manifiestan, ¿no? Pero al final son de alguna manera equilibradas, ¿no? Matizadas por la educación, ¿no? Que uno tiene, por la sociedad, ¿no? Los roles sociales que uno ejerce, los valores, ¿no? Pero que tenemos. Obviamente los enfermos mentales tienen las áreas más grandes, tienen un balance negativo. E incluso esta lámina la utilizaba con los residentes de primero, de segundo, sobre todo primero, segundo, en el hospital, y hablábamos de muchas cosas, pero ya en los aspectos incluso psicológicos, la elección de pareja. Dice, que eh, uno en realidad escoge su pareja, ¿no? La elige. Claro que hay casos de modo fortuitos, ¿no? Un joven va por un sendero y encima de un árbol hay una chica hermosa y está descansando ahí en el árbol y se cae, la chica cae encima del joven, ¿no? Y se miran cara a cara y hacen clic, se enamoran y bueno, son pareja. Pues es raro, es una fantasía, ¿no? La gran mayoría uno escoge en el grupo, los grupos que pertenecen, la familia, el trabajo, la educación, a veces hasta la calle, ¿no? Ahora, es peligroso escoger, pues, una pareja, pues, en una discoteca. También hay, ¿eh? Pero es como comprar dólares en Ocoña, pues hay riesgo, ¿ya? Pero bueno, escoge la pareja. Lo adecuado sería que dos personas sanas, como áreas sanas, enganchen, pues, ¿no? Por el área sana. Uno más uno no es dos, sino tres. Suman, ¿no? La felicidad, el amor da felicidad, suma. Entonces uno vive mejor y bueno, ya pues el amor, el profesor Seguín escribió el libro Amor, Sexo y Matrimonio, no un libro, pero bueno, son tres cosas diferentes. Ojalá que las tres cosas vayan juntos, o sea, paralelos en la vida, ¿no? El amor, sexo y el matrimonio. Pero bueno, en los temas de pareja, desgraciadamente muchos escogen por el lado oscuro, atrae, pues. Eso, lo prohibido, es a la droga, dile, no, fue la peor propaganda, no es cedro. Está prohibido, no, no consumas drogas. Pues. Psicología inversa consume, ¿no? Pero bueno, no es el tema. Uno escoge la pareja
y a veces escogen por el lado enfermo. Es el lado que tenemos, engancha con el lado enfermo de la otra persona. Y se dan una serie de combinaciones, no es muy largo. Las combinaciones son muchas, algunas muy frecuentes. Por ejemplo, el paranoide con la histérica, la histriónica. Traducción, el celoso con la coqueta. Enganchan firmemente, psicopatológicamente. Pero es una pareja que sufre, ¿no? Y el amor no es sufrimiento, el amor es alegría, ¿no? Pero bueno, pero viven allí. La chica va hablando con su ex en una fiesta, ¿no? Y le está mirando con el reojo, ¿no? A 50 metros le lee los labios, interpreta equivocadamente. Todo eso puede terminar en feminicidio, ese tipo de juegos, ¿no? Eric Verne, su libro, cómprenselo, venden en las esquinas, ¿sabes? Los juegos en que participamos. Un libro pequeño, pero muy interesante. Bueno, son juegos de celos, ¿no? Peligrosos. El sádico masoquista, ¿no? El pegalón con ¿cómo le llaman? El misógino, ¿no? Pegalón, maltratador, y la maltratada, la masoquista. El hombre le pega, le saca el amor, y la masoquista aguanta, grita, ¿no? La hijita de ambos está escondida debajo de la cama llorando. Todo un drama. El hombre le quita su plata y se va a chupar en la mañana. Todas las mujeres del barrio van a socorrerla, pues, a la pobre señora. Y le dicen, pues, anda, hay que ir a la comisaría a denunciarlo. No, ella dice, no, no, ¿qué me va a mantener? Yo no sé nada, soy inútil, no sé trabajar, no sé. O peor todavía, no, él es bueno, ¿no? Y después viene, me pide perdón y nos arreglamos. No está siendo su inconsciente, conscientemente no está siendo honrada, ¿no? No está siendo veraz. Debía decir, me pega rico, ¿no? Disfruto. Ese tipo de masoquismo. También lo hay. Yo con esto no digo, a la mujer no se le toca, muy bien, con el pétalo de una rosa, ¿no? Ni siquiera se le insulta, nada, se le alaba, ¿no? Se le engríe, se le quiere. Pero estas cosas se dan también. Y tiene que ver con esta dinámica, ¿no? Dinámica, obviamente, patológica, ¿no? De relación de pareja, ¿no? Ni hablar de la familia, es todo un tema. Pero bueno, la mente es así. Lo mental, lo psíquico, como expresión de lo cerebral, ¿no? Constituye el puente, ¿no? Es un puente, o el lugar común donde neurociencias y psiquiatría se entrelazan. Para mi gusto todavía estamos lejos, ¿no? Lejos de poder entender muchas conductas normales, del punto de vista eh, neuro, de las neurociencias. Había un escrito en un American Journal, los decía que un profesor no me acuerdo si era el director de Pittsburgh, decía que hasta ahora las neurociencias no han servido para curar un solo paciente, ¿no? Bueno, hablaba de la experiencia, pues, más que la misma ciencia. Se ha documentado, dice, el concepto de cotransmisión, es decir, un neurotransmisor clásico ejerce su función con un neuropéptido en una misma neurona. Son cotransmisores. También hay colocalización, por ejemplo, se juntan la serotonina con GABA, se andan juntos. Los neurotransmisores con actividad neuroconductual superan los 100 tipos. A veces cuando yo les pregunto a los médicos, a los residentes cuando ingresan, ¿cuántos neurotransmisores conocen? Me dicen, dopamina, serotonina, acetilcolina, histamina. Y ahí veo un momento que en el séptimo, el octavo se acabó, ¿no? No tiene más. Hay más de 100, ¿no? Me quedo corto, ¿eh? Estoy poniendo ahí una cifra, pues, un montón. No son 6, 7, no son más. Bueno, y más de 40 receptores específicos de membrana han sido identificados. La lista es solo para que lo miren de lejos, ¿no? Pero alguno de ustedes lo sistematizará, lo separará, ¿no? Pero todos tienen acción sobre el sistema nervioso central. Las catecolaminas, pues, están, pues, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, las indolaminas, la triptamina, la serotonina, la melatonina. Y ahí uno va encontrando una serie de neurotransmisores diversos, ¿no? Ésteres, aminoácidos, para todos los gustos. Prostaglandinas, neuropéptidos, montón de neuropéptidos, con acción del sistema nervioso central. Los péptidos relacionados con la
gastrina, ahí en el estómago, en el colon encontramos, ¿no?, péptidos, incluso relacionados a la esquizofrenia, ¿no?, péptidos de todo tipo, etcétera, ¿no?, para todos los gustos, estudiarlos uno por uno. Eso eh, es un tema de continuará, y puesto que llenar pues, esta tabla, ¿no?, mucho más. Bueno, sabemos que los neurotransmisores generan señales químicas clásicas. Los neuromoduladores modifican la reacción del receptor al neurotransmisor al ajustar o regular la transferencia del mensaje. Pueden provenir del tejido no neuronal, ¿no?, y se distribuyen por el líquido cefalorraquídeo o extracelular y afectan a un gran número de neuronas. Sus efectos pueden durar minutos. También hay neurohormonas que liberan desde células nerviosas hacia la circulación. Esto funciona a través de la sangre y se transportan por todo el cuerpo. Las áreas no sinápticas de las membranas neuronales pueden contener múltiples receptores para señales químicas. Además, las neuronas también son afectadas por el pH, ¿no?, la concentración de electrolitos, las prostaglandinas, el calcio, la fosforilación de la membrana celular. La influencia del ambiente externo se opera a través de las tensiones ambientales, ¿no?, patrones de aprendizaje, cambios dietéticos, grados variables de estimulación sensorial. Esto puede afectar neurotransmisores. Una clasificación, una de tantas, están las aminas biógenas, la acetilcolina y las monoaminas, están la serotonina y las catecolaminas, de dopamina, adrenalina, noradrenalina. También tenemos ácidos, aminas, aminoácidos, péptidos y otros, ¿no?, adenosina, por ejemplo. Bueno, esto no viene al caso. La molécula de la dopamina, ¿no?, un poco simplona, pero tan complicada en realidad. Y vamos a ver algunas características del sistema dopaminérgico. Se sintetiza a partir de un aminoácido, la fenilalanina, que es convertido sucesivamente en tirosina, ¿no?, dopa, y por acción de la dopa des o D-carboxilasa se convierte en dopamina, más conocida como DA, ¿no? La DA es destruida en parte por la acción de la monoaminoxidasa, la MAO, y otra parte se utiliza por recaptación, ¿no?, la bomba de recaptación de serotonina. Es un tema complejo. Dopamina. La dopamina se distribuye en la retina, el hipotálamo, tronco encefálico, sistemas activadores mesoestriado, locus niger, mesolímbico y mesocortical del núcleo tegmental ventral. Está constituido por los receptores D1, D2A, D2B, D3, D4, D5. Tengo entendido que hay más, ¿ya?, pero son los principales, ¿no? Cuando uno quiere ver una acción de un antipsicótico, por ejemplo, ¿no?, gran parte de los antipsicóticos son D2, pues, ¿no? Por eso se producía, pues, la mejoría de la psicosis, ¿no?, pero con efectos secundarios, ¿no?, extrapiramidales, ¿no? Las funciones de la dopamina, la motivación, ¿no? Eso, pues, todo lo que suelta dopamina, el ejemplo sería la marihuana. Bueno, la marihuana da de alguna manera placer porque hay un chum de dopamina, ¿no? El gran problema es que eso también se lleva de encuentro por un tema de feedback, se lleva la motivación, por dentro de un síndrome, pues todo lo contrario, ¿no?, amotivacional. Ir escuchando reggae, pues está en la playa, en el sunset, con su tabla. No siempre los tablistas son marihuaneros, pero puede ser por lo menos el estereotipo, ¿no? Bueno, escuchando a Bob Marley, compañía, pues, ¿para qué vas a ir a la clase? Vamos a fumar mejor un troncho, ¿no? No hay motivación. Sistema de refuerzo por recompensa tiene que ver la dopamina. La regulación de la temperatura. El movimiento, obviamente, voluntario es dopaminérgico, ¿no? Cuando se bloquea esto, aparece el movimiento piramidal, se bloquea, pues, se bloquea la dopamina y aparecen movimientos extrapiramidales. Sobre la sexualidad, ¿no?, juicio
juicio crítico, ¿no? De realidad. Un beso, por ejemplo, es suelta, porque es rico un beso, pues, con la pareja de uno, pues, ¿no? Y incluso un beso así erótico, ¿no? Es por la cantidad de dopamina que produce eso, ¿no? La liberación. Una serie de circuitos, básicamente tenemos los sistemas mesolímbicos, eh, tenemos el túbero fundibular, ¿no? Que hace que se suelte prolactina en la sangre y se produzca pues, hiperprolactinemia. Cuando un paciente psicótico, básicamente un esquizofrénico, le damos un antipsicótico antiguo, ¿no? Tipo haloperidol, clorpromacina, esas cosas, bloquean D2, ¿no? Bloquean la dopamina. Pero al bloquear dopamina, eh, también bueno, bloquean pues el sistema mesolímbico, todas esas carreteras, ¿no? Pero también el túbero infundibular, ¿no? Al bloquearse eso se libera prolactina, ¿no? Y se puede producir todas las consecuencias de la hiperprolactinemia, ¿no? Ginecomastia o galactorrea, amenorreas, ¿no? Todas esas cosas. Eh, tener en cuenta. Pero son las cuatro circuitos básicos, ¿no? Sería pues, la mesolímbica, la mesocortical, la nigroestriada y la túbero infundibular. Serotonina se sintetiza a partir del aminoácido, el triptófano o triptofano, ¿ya? Que se convierte en 5-hidroxitriptofano y por la acción de la enzima de carboxilasa de los aminoácidos aromáticos se convierte en serotonina, ¿no? O 5-HTA o 5-hidroxitriptamina. Actualmente se conocen los receptores 5-HT, el 1A, el 1B, el 1C, el 1D. También el 5-HT2, el 5-HT3, T4, T5. La 5-HT, o sea, la serotonina, es destruida en parte por la MAO, la monoamino oxidasa, y otra parte es recaptada. La serotonina es el neurotransmisor del sistema de los núcleos del RAFE. Cuando hablamos de serotonina, todas las vías del RAFE, cuyas neuronas se distribuyen ampliamente en la médula espinal, cerebelo, los núcleos subcorticales y en la corteza cerebral. Hay serotonina. Las funciones de la serotonina, tenemos el estado, funciona obviamente sobre el estado de ánimo. En una clase que tenía de suicidio, había un suicida que decía, serotonina, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? La serotonina, la depresión, el suicidio. Hay que ver también con la regulación de la alimentación y de la sexualidad. La actividad motora también, ¿no? Junto con la dopamina, los ritmos circadianos, dolor y temperatura, y sueño y vigilia, ¿no? Definitivamente la serotonina está involucrada. Las vías, todas son del RAFE, pero tienen funciones diferentes. Por ejemplo, la vía que va del RAFE, el mesencéfalo, al córtex prefrontal, ¿no? Ahí está la acción antidepresiva de los IRS, ¿no? De los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. También IRS o ISRS o IRS, ¿no? Del RAFE mesencefálico a los ganglios basales. Ahí está la acción antiobsesiva, ¿no? De anti-TOC y sobre el movimiento. Del RAFE mesencefálico al córtex límbico. Ahí tenemos la acción antipánico, la memoria y la ansiedad. Del RAFE mesencefálico al hipotálamo. Trastornos de la conducta alimentaria y el apetito. Pacientes con bulimia, con anorexia nervosa. RAFE mesencefálico a la médula espinal. Eso es sobre el funcionamiento sexual. Las vías bueno, la historia del Viagra, pues todo un tema, ¿no? Bueno, en otro momento comentaremos. Vías del tronco cerebral, ¿no? Las vías del tronco cerebral, ¿no? Viene con el sueño y la vigilia, ¿no? Núcleo de RAFE, las carreteras
del núcleo del RAFE. La acetilcolina, dos clases de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos, ¿no? Los muscarínicos, uno, en los ganglios autonómicos en el sistema nervioso central. Los muscarínicos, dos, en el corazón, ¿no? Los muscarínicos, tres, en el músculo liso. Y los nicotínicos, M, en la placa mioneural, y los nicotínicos N, en los ganglios autonómicos, glándulas suprarrenales y el sistema nervioso central. Se localizan en receptores nicotínicos en el tectum, en el hipocampo, en el córtex, núcleos basales, cerebelo, tronco encefálico, en el sistema de activación cortical del núcleo basal de Meissner y las células de Renshaw de la médula espinal. Funciones de la acetilcolina, aprendizaje sobre todo, ¿no? Tiene que ver con el aprendizaje, obviamente con la memoria. La abuelita se olvida de las cosas, pues hay fallas de la acetilcolina. Dolor, el dolor, el sueño REM, situación cortical, etc. En la demencia de Alzheimer se observaba una destrucción específica de las neuronas del núcleo basal de Meissner, ¿no? Ahí está la acetilcolina, gran parte. En general, la demencia se acompaña de disminución de las concentraciones de acetilcolina en la neocorteza temporal, en el hipocampo y en la amígdala cerebral. Por eso hay medicamentos anticolinérgicos, ¿no? La nafranil, que es la clomipramina, que se usa en la depresión, el TOC, al ser anticolinérgico, pues actúa sobre bloqueando pues acetilcolina y produce pues efectos anticolinérgicos como por ejemplo hilio paraquítico, aumento de la presión en el globo ocular, ¿no? Todas esas cosas. Puede producir también un agravamiento de pacientes con problemas de próstata. Los GABA, el sistema GABA-A, son postsinápticos, ¿no? Agonistas de los barbitúricos, ya no vale la pena ni recordarlo, porque ya no hay. Y las benzodiazepinas, que eso sí, son agonistas de las benzodiazepinas, ¿no? GABA-A. GABA-B son presinápticos, controlan la liberación de otro neurotransmisor. Funciones: las neuronas que contienen GABA intervienen en la ansiedad. La ansiedad es GABA, básicamente. Si tienen un problema de ansiedad, es un problema de GABA. Las benzodiazepinas actúan sobre GABA. El receptor complejo de GABA está muy cercano al complejo de benzodiazepinas. Las emociones y el control de ingesta de los alimentos funcionan sobre todo eso. Está implicado también en el alcoholismo. Acá está pues el complejo pues, supramolecular, receptor de benzodiazepinas, el receptor GABA y el canal de cloruro, ¿no? Canal de cloro. Así funcionan las benzodiazepinas. Y la vamos a mirar en la clase que me corresponde de ansiolíticos, ¿no? Dice: los agonistas de los receptores benzodiazepínicos se fijan en los receptores benzodiazepínicos y refuerzan la acción del GABA. El GABA es el neurotransmisor inhibitorio, es el tranquilizante natural, ¿no? GABA. Glutamato más bien es el excitatorio. Esto actúa sobre el canal de cloro. Ya los barbitúricos, bueno, eso no interesa, pero tiene que ver con la duración de apertura del canal de cloro. Lo miraremos en su momento. Glutamato es el neurotransmisor excitador, ¿no? Si GABA es el inhibidor, este es el excitador. La hipoactividad glutamatérgica por bloqueo del receptor NMDA, ¿no? N-metil-D-aspartato, puede producir alucinaciones y disociación de la realidad, ¿no? Como una esquizofrenia. Por eso se piensa, pues, hay una teoría glutamatérgica de la esquizofrenia, ¿no? Ya no solo es dopamina, la dopamina produce alucinaciones,
pero el glutamato también, ¿no? La hiperactividad glutamatérgica, lo contrario, produciría una cascada excitatoria o excitotóxica, ¿no? En el sistema nervioso central, produciendo neurotoxicidad, que magnifica los daños que se producen en hipoglicemia, en hipoxia y convulsión. Esto daña pues toda esta zona cuando hay una diabetes, por ejemplo, una hipoglicemia, una hipoxia, ¿no? Por cualquier tipo, y convulsiones, ¿no? Tónico-clónicas sobre todo. ¿No? Acción glutamatérgica, en el otro está la duración del efecto, ¿no? Tenemos acá motivación, la arousal, la emoción, ¿no? Cuando es moderada la acción glutamatérgica, se modificación de la plasticidad sináptica. Luego va aumentando esta acción, cambios morfológicos, ¿no? Arborización dendrítica, tamaño del soma, y por último, pues, si algo crónico, la neurotoxicidad. Vamos llegando al final, el epílogo, ¿no? ¿Qué viene? En realidad, pues, las aplicaciones pues, de todos estos conocimientos está a la disposición de eh, la farmacología, sobre todo la psicofarmacología. La psiquiatría es una de las especialidades que, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Que más investigaciones hacía en el mundo, ¿no? Y la industria farmacéutica tiene mucho interés, puesto que el mercado de los trastornos mentales es muy amplio, probablemente el más amplio de todos. Entonces, hay mucha competencia eh, de los laboratorios por eh, incluir sus productos, ¿no? En los petitorios, ¿no? En el consumo. Esta tablita o esta, sí, es una diapositiva, eh, salud tiene su petitorio farmacológico. Están todos los medicamentos o fármacos de todas las especialidades, desde la letra A a la Z. Una parte también están por antibióticos, analgésicos, ¿sí? Vienen ahí los psicofármacos, ¿no? Entonces, hay una lista y gracias al trabajo de nuestro departamento se logró incluir en el Petitorio Nacional de Salud gran parte de productos de todo tipo, ¿no? Sobre todo antipsicóticos, ¿no? Que eso es muy necesario eh, para todas las redes del país, ¿no? No solo Almenara. Pero Almenara lo hizo, es que es bueno decirlo, Almenara fue el que lo impulsó. Ese petitorio existe pues en la actualidad el Petitorio Nacional Único de Medicamentos, algo así, el PNUMED del Perú, ¿no? En la cual está ya todos los sistemas, ¿no? Tanto MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, un petitorio único. Creo que todavía no está vigente, pero nuestro y el Salud vio que el MINSA tenga la posibilidad de recetar una serie de antipsicóticos que si no tenía mucha experiencia, no lo hubieran podido utilizar. Gracias a Dios, gran parte de los medicamentos han bajado de precio. Pero para que tengan una idea, por ejemplo, la olanzapina que está abajo a la izquierda, el nombre comercial era Ciprexa, Laboratorios Lilly, lo puso en el mercado ya hace tiempo, hace bastante tiempo. Y en el 90, 91, por ahí. Pero salió a un precio, qué sé yo, pues cuánto costaría, 37 soles cada tableta, ¿no? 2 tabletas al día, 74 soles diarios. Por 30 días, más de 2.100 soles solo en olanzapina para un paciente esquizofrénico. Y el hospital lo tenía. Y nosotros le damos a nuestros pacientes a veces para 2 meses, ¿no? Se llevaba 4.200 soles en su bolsita, requintando todavía que el hospital de salud da medicamentos de mala calidad, ¿no? Pero eran medicamentos de marca, pues, ¿no? Costaban así, ¿no? Era prácticamente imposible, pues. En la tarde yo veía en la clínica pacientes, hijos de médicos, a veces no podían comprar eso, era la mitad de su sueldo en ese, pues, comprar solo olanzapina, ¿no? Entonces, pero el mercado se arregló un poco. ¿A dónde voy? Que había, pues, tenemos una serie no están todos acá, ¿no? Hay algunos que ya no deberían estar, como, por ejemplo, la sotepina y la certindole, ¿no? No hay en el Perú.
pero hay otros. Pero lo que quiero mostrar es que los receptores donde actúan estos medicamentos son diferentes. Es como, la idea es esta, si yo tengo una casa o un edificio, no voy a pretender que solo sea una llave única para todos los departamentos. Cada cerradura tiene que ser diferente por seguridad propia del propietario, ¿no es cierto? Lo mismo es acá. Si uno mira ahí, por ejemplo, por poner un ejemplo, un antipsicótico típico, antiguo, convencional, de los 70, 60, un poco antes quizás, el haloperidol, ¿no? De Aldol, ¿no? El Aldol de Grunenthal, de Janssen, ¿no? Es puro, es anaranjado, puro D2, actúa sobre receptores dopaminérgicos tipo D2. Si ustedes miran, ninguno ya se parece, ¿no? Los demás son atípicos, pues. Tienen poca acción D2, porque el D2 produce, pues, tembladera, caticia, distonías, etcétera, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, la clozapina, yo diría la risperidona, ¿no? Ya actúan más que todo eh, la serotonina, ¿no? Y así, ¿no? Debe haber, cada medicamento tiene sitios de acción diferentes. Yo le llevaba esto para presentarlo al Comité Farmacológico Central o Nacional, y yo le decía, prácticamente ellos me recibían siempre así con el pie levantado, ¿no? ¿Para qué quieren más? Yo les traduzco lo que han querido decir, ¿no? Los locos no se merecen tener tanto medicamento. ¿Para qué quieren? Denle una sola cosa. Cosas así, ¿no? Desconocimiento e ignorancia pura. Yo les explicaba con mucha tranquilidad que no todos son iguales, pues, no todos los esquizofrénicos son iguales. Hay grupos que van a resonar con uno, van a mejorar con otro. Hay un arte en todo esto. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Había modelos pues, de un convencional que era puro D2, su acción era por D2, más bien la acción muscarínica y de tipo noradrenérgica, los alfa 1, eso, eran efectos secundarios, porque su acción era pura dopamina, ¿no? O sea, contra la dopamina, bloqueante de dopamina, es un bloqueador del receptor postsináptico. Esto, bueno, fue cambiando, ¿no? Fíjense cómo cambió de una cosa tan que era simplemente dopamina, serotonina, que ya estaba mejor, ¿no? Pero ya todo un tipo de molécula típica, ¿no? Tipo la clozapina, por ejemplo, ¿no? La clozapina esta, por ejemplo, más o menos ustedes conocen algo de farmacología, es una molécula hermosa, como esos cuchillos, son esas suizos, ¿no? Todavía hay marca, no me acuerdo el nombre de la marca, pero que son para campamento, ¿no? Que tienen de todo ahí, ¿no? Tienen cuchilla, tienen desarmador, tijera, todo en uno. Esto, la esquizofrenia no solo es dopamina, pues, hay una serie de neuroreceptores que tienen que estar. Por eso que la clozapina funciona tan bien, ¿no? El único defecto es que riesgo-beneficio, un 2% de agranulocitosis, lo cual hace peligroso su manejo. Pero hay que saberlo, con protocolo, como se ahora está de moda el protocolo, guía de tratamiento, protocolo de tratamiento, se puede actuar muy bien. Muy bien, muchachos, eso es el final de este vuelo tan rasante, ¿no? Bueno, quería comunicarles, tengo entendido, he terminado a tiempo, hay una clase a continuación de esta. Van a tener un descanso. Yo le dije al profesor encargado que yo terminaba temprano, entonces he avanzado más rápido, pero creo que programó a las 4. No sé si está por ahí la delegada de todo el curso, delegada, está presente. Sí, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Ani Salgado. Ali. Ani Salgado. Ani Salea. El doctor Chen, José Chen es el que no dictaron la clase del día martes pasado. Él me escribió y yo le dije que sí, que la clase estaba programada, pero
a las 4. No sé si habrá programado hoy día, ¿sabes si ha programado? Sí, sí, doctor, está en el aula virtual. Bueno, el doctor lo programó para las 6, el doctor Shen. A las 6 de la tarde. Sí. Ah, ya. Ah, entonces no he dicho nada. Entonces ya pues vayan a tomar su lunch. Lunch muy, muy temprano, ¿no? Vayan a descansar por ahí. Bueno, nada más. Les agradezco su atención. Y ya nos veremos en la próxima. ¿Ya? Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor.